Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ivana Zazueta y les voy a platicar un poco sobre emulsiones, espumas y geles de las proteínas. Espero esta información les sea útil y les agrade este video. Bueno, inicialmente quiero comenzar mencionando que una de las principales propiedades de las proteínas es su capacidad para poder formar distintas estructuras en los alimentos, como lo son las espumas, las emulsiones y los geles. Aunque son estructuras con características muy diferentes entre sí, todas tienen en común que se forman a partir de la proteína desnaturalizada. Es decir, la proteína tiene que perder su estructura nativa y reacomodarse para formar las nuevas estructuras. Bueno, iniciando con el tema de emulsiones. ¿Qué es una emulsión? Se entiende por emulsión química, o simplemente una emulsión, a la unión más o menos homogénea de dos líquidos inmiscibles, o sea, que no se mezclan totalmente el uno con el otro. Las emulsiones consisten en la dispersión de un líquido en otro, ambos en diferentes fases líquidas. Forman lo que ordinariamente se conoce como un coloide. Si bien estos dos términos se usan de manera indistinta, las emulsiones se diferencian de otros coloides porque se componen siempre de fases líquidas. Estas dos fases que componen una emulsión son siempre distintas y se clasifican en fase continua y fase dispersa. Algunas emulsiones muy comunes y cotidianas pueden ser la leche, el cual es una emulsión de agua y grasas, la mayonesa, que es una emulsión de agua y aceite, la salsa vinagreta es una emulsión de aceite y vinagre, el petróleo es una emulsión de hidrocarburos, el helado es una emulsión de leche y agua casi congelada, la mantequilla es una emulsión de leche y aceite, el betún o asfalto es una emulsión también de hidrocarburos. Bueno, ahora pasando al tema de las espumas. Las espumas son sistemas en los que el aire o algún otro gas en una fase dispersa y un líquido en un medio de dispersión. Las espumas son aquellos sistemas en los que la cantidad de la fase dispersa es grande en volumen y las burbujas de gas están separadas entre sí por películas delgadas de líquido. Los líquidos que consisten en un solo compuesto químico no forman espumas. Para espumas, tensioactivos o polímeros de alto, tales como proteínas de uso común. Para que el medio de dispersión produzca espuma como tal, es necesario formar películas elásticas y suficientemente fuertes alrededor de las burbujas de gas. Las películas pueden formar tensioactivos solubles molecularmente y solubles coloidales. La resistencia de las películas es mayor con los tensioactivos solubles en coloide que con los solubles molecularmente. La capacidad de formación de espuma está influenciada por los siguientes factores: el número de remolinos, la cantidad de gas que se pasa, la duración y la temperatura del batido, la concentración de la solución, el pH, la presencia y dispersión de la fase sólida y la cantidad de grasa y alcohol. Los agentes espumantes. En la industria de alimentos como agente de expansión se usa clara de huevo muy comúnmente, también albúmina de sangre, gelatina, extracto de raíz de jabón y extracto de regaliz. Los hidrolizados de proteínas débiles también se sugieren como espumas. Pasando ya con el último tema, el cual es geles. Los geles son redes tridimensionales capaces de retener mucha agua en su interior. Para que pueda formarse un gel es necesario que haya un balance entre las fuerzas atractivas que mantienen unidas a las cadenas proteicas adyacentes y entre las fuerzas repulsivas que permiten que se formen huecos o cavidades donde queda retenida el agua. De lo contrario, pueden ocurrir dos cosas. Si las fuerzas atractivas predominan, las proteínas tienen demasiados puntos de contacto y las cavidades no se forman o son muy pequeñas, dando como resultado un precipitado. En cambio, si predominan las fuerzas repulsivas y las cadenas no pueden acercarse lo suficiente, la red no se va a formar. Como ejemplos de geles se encuentran la gelatina y la clara de huevo dura. La gelatina es una proteína soluble que se obtiene por hidrólisis del colágeno, que es otra proteína pero insoluble, que forma parte del tejido conectivo de la piel, músculos y tendones de los animales.
Las moléculas de gelatina forman una estructura tridimensional gracias a que las cadenas interaccionan entre sí principalmente mediante puentes de hidrógenos. Este tipo de interacciones se forman en frío y se rompen al aumentar la temperatura. Es por este motivo que para formar un gel de gelatina es necesario colocarlo en la heladera y una vez que el gel se formó, si permanece un tiempo a temperatura ambiente, pues se desarma. Este ciclo se puede repetir muchísimas veces dando a este tipo de gel la característica de reversible. Y la clara de huevo está compuesta por un 88% de agua aproximadamente y 12% de proteína, de los cuales la albúmina es la más importante y destacable. Esta proteína también tiene la capacidad de formar geles, pero a diferencia de los de la gelatina ya mencionados, estos son irreversibles. Esto se debe a que la estructura tridimensional que se forma luego que la albúmina se desnaturaliza por el calor, cuando se hierve o fríe un huevo, se estabiliza por uniones disulfuro, que son enlaces covalentes y por lo tanto la energía que se necesitaría para romperlos destruiría también los enlaces peptídicos, también covalentes. Las proteínas alimentarias que presentan mejores propiedades gelificantes son proteínas miofibrilares. La gelificación térmica de estas proteínas es fundamental en la textura de numerosos productos cárnicos. Así, por ejemplo, influye en la textura de las carnes reestructuradas y ayuda a estabilizar la emulsión de las salchichas y otros productos cocidos. Por otro lado, también están las micelas de caseína. Al ser capaces de gelificar y provocar una coagulación, se utilizan mucho para la preparación de cuajadas y elaboración de quesos, leches, fermentados y postres lácteos. También las proteínas del lactosuero presentan buenas propiedades gelificantes a temperaturas de 70 a 80 grados centígrados aproximados y se utilizan en elaboración de postres lácteos, yogures y requesón. Por otro lado, las proteínas de la clara de huevo presentan las mejores propiedades gelificantes, por lo que se utilizan de forma habitual como agente ligante a la fabricación de derivados cárnicos, pastelería, etc. Espero que la información mencionada haya sido de utilidad y para poder reconocer un poco la diferencia entre emulsiones, espumas y geles y sobre todo para reconocerlos en alimentos de la vida diaria. Muchas gracias.